¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo nuevamente en esta nueva emisión de Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Catalejo es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, bajo la perspectiva, por supuesto, y el análisis de profesores e investigadores del CUCH. Hoy hablaremos de tres temas importantes. Básicamente es la crisis forense en Jalisco. ¿Qué pasa con este tema? Hay muchos cuerpos de personas que fueron desaparecidas, se encontraron, pero están sin identificar. ¿Cómo ocurrió esta crisis forense? Abordaremos en el primer punto. Hablaremos de las actividades de la Cátedra José Martí y finalmente una tesis de maestría, un estudio interesante de embarazo en adolescentes. Para abordar el primer punto en esta emisión nos acompaña el doctor Alfonso Partida Caballero, jefe del Departamento de Derecho Público del CUCH, además integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUCH. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Bienvenido. No, gracias a ustedes por invitarnos a este órgano de difusión del CUCH y estoy totalmente a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Y también está el maestro Elix Iván Barajas Calderón, investigador del Departamento de Justicia Alternativa y Ciencias Forenses del Centro Universitario de Tonalá, el CUTONALA. Maestro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y agradecerles también por la invitación. Pues muchas gracias a los dos. Y bueno, este tema de la crisis forense, ¿qué pasa con esto? Un problema que quizá creo yo, y ustedes nos lo aclararán, doctor, maestro, creo yo que surge precisamente por los altos niveles de inseguridad que a su vez originan el número de personas desaparecidas, alto número de personas desaparecidas, alto número de homicidios también, de personas que luego son arrojadas en vía pública sin identificar. Y esto de alguna manera quizás ese es el origen, pero ustedes nos van a aclarar de dónde surge, cómo que se llegó actualmente a la crisis de cuerpos sin identificar. Actualmente se dice que, por ejemplo, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sepultó 852 cadáveres sin identificar en 3 años y recientemente se lanzó un micrositio para que los familiares de personas desaparecidas quizá puedan localizar ahí a sus familiares, un sitio que tiene 814 registros. ¿Cómo se llegó hasta este problema, doctor Alfonso Partida? Bueno, primeramente por una falta de planeación, de programación, de presupuestación del gobierno anterior que le dejó prácticamente la batuta al nuevo gobierno, pero con un verdadero desorden, ¿no? Recordemos que el Instituto de Ciencia Forense data de 1998 aproximadamente, y había venido funcionando medianamente de acuerdo a lo establecido. Pero estos gobiernos que a la postre fueron muy irresponsables, que no previeron el crecimiento del índice delictivo que se estaba dando en Jalisco, de la participación de los elementos del crimen organizado, y que todo esto, además con la implementación del sistema penal acusatorio, que te plantea que ahora la prueba técnica es la reina de las pruebas. Anteriormente, sobre todo en estas cuestiones de investigación de los delitos, en el caso del homicidio, pues era la confesional, era la prueba que se utilizaba. Ahora no, ahora tiene que ver con la aplicación de todo lo que viene a ser las trayectorias, efectos, lo que viene a ser la posición víctima-victimario, los indicios, lo que vienen a ser los propios datos de prueba, que ahora no son pruebas, ahora tienen que pasar todo un procesamiento desde las causas de muerte, desde todo lo que viene a ser los peritajes que posteriormente pasarán a través de la cadena de custodia y se presentarán al juez con un principio de mismidad que le nombran, que dice lo mismo que encontraste en el lugar de los hechos es lo mismo que le vas a presentar al juez, en virtud de que el juez no estuvo en el lugar de los hechos, y son las partes las que tendrán que ilustrar al juez para que tome una decisión, y en este caso el peritaje técnico, científico, es el más importante. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues una falta de una política criminal, que en esta política criminal es la que establece el Estado para decir qué tipo de delitos se tienen que confrontar
cuáles son los de mayor crecimiento y sobre todo con qué instrumentos los voy a confrontar. En este caso, tuvo una crisis verdadera en el periodo al final del periodo de Aristóteles Sandoval y del secretario de gobierno de ese entonces, que tomaron decisiones erróneas, decisiones equivocadas, dieron de baja a un director que estaba medianamente haciendo las cosas correctamente y que posteriormente fue dado de baja. Posteriormente a todo, dieron de baja a cerca de 100 peritos que tenían algunos hasta 15 años, con experiencia, con certificación, y contrataron a nuevos peritos sin, te puedo decir, por ejemplo, médicos generales. No, estos no son médicos generales, sino lo que se requiere son verdaderos profesionales de medicina forense, que conozcan todas las pruebas, porque a final de cuentas, en la etapa de sentencia, los van a interrogar y los van a contrainterrogar. Y el problema es que están dejando tiradas las audiencias. Eso es por toda esta falta de planeación y que nos ha llevado no solamente a la cuestión de las autopsias, sino una serie de pruebas que se tienen que hacer, desde cuestionamiento de documentos, desde antropología, contabilidad forense, laboratorio de acústica, todo esto, lo que decíamos de trayectorias, efectos físicos. Esto es muy importante y no se ha puesto el punto para resolver esta situación. Son parches lo que se le ha estado haciendo al sistema forense, ¿no? Muy bien, doctor, vamos a continuar con usted en los siguientes segmentos. Maestro Elix, platícanos cómo llegamos hasta este punto de esta crisis forense. Pues bueno, también concuerdo con la opinión del maestro Partida, pero también vemos una mala planeación o una mala contingencia, o mejor dicho, una contingencia que llega al Estado sin estar preparados. Me tocó vivirla, sí, me tocó vivirla, estar ahí, me tocó, iniciar, buscar la estrategia idónea para esa contingencia, sí, que fue en el 2016, que fue cuando empieza esta contingencia, y bueno, hicimos todo lo posible cuando se tuvo en las manos en realizar ciertos métodos de preparación, identificación, ¿sí? Y métodos de identificación más que nada como un equipo multidisciplinario, ¿sí? El cual, bueno, el equipo multidisciplinario consiste en un dactiloscopista, antropólogo, odontólogo, médico forense, el radiólogo forense y lo que es el genetista. ¿Sí? ¿Por qué al último genetista? ¿Por qué? Porque es algo peculiar, ¿no? Porque es la área donde tenemos un poquito más de recursos o gastar más recursos donde no tenemos. Entonces, si tenemos un cadáver fresco, ¿sí? Hablando en las primeras horas de muerte, para métodos de identificación, es directo dactiloscopista, el médico forense para hacer la necropsia, el odontólogo, ¿sí? Y trabajar, ¿sí? Como equipo multidisciplinario, para llegar al objetivo principal, que es la identificación de esa persona. Como yo siempre traté de sensibilidad, de darle sensibilidad a nuestras autoridades, era, imagínense que esa persona que no está identificada tiene a alguien que lo está buscando. Y otra es de que tenemos que darle resultados también a la ciudadanía jalisciense. Entonces, ese era el objetivo, dar la identificación, el apoyo, el trabajo multidisciplinario, el apoyo con todo ahora sí que con todo el instituto junto con ese cadáver, ¿no? Maestro, permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, una coproducción de Canal 44, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ya volvemos. Bueno,
Bueno, continuamos en Catalejo, el tema, la crisis forense en la entidad, ¿cómo se llegó a esto? Ya más o menos los especialistas nos dieron una perspectiva y un análisis sobre esto. Jalisco registra récord en fosas clandestinas, personas también que están ahí sin identificar. El estado sexto lugar en personas desaparecidas también, junto con fosas clandestinas. La mayoría son jóvenes sepultados sin identificar. Y bueno, el doctor Alfonso Partida mencionaba, es que el nuevo sistema de justicia penal precisamente como que fue el inicio que comenzó a propiciarse esto, porque ahora el nuevo sistema de justicia penal y la ley de víctimas prohíbe la incineración de cadáveres. De hecho, no se pueden deshacer de un cuerpo, de un cadáver, hasta que concluya la carpeta de investigación. Supongo que las carpetas de investigación se abren por miles, tomando en cuenta el número de personas desaparecidas. Esta es una parte. Y por otra, el tema de identificación de cadáveres. Yo pensaba que era tan simple como tomar una muestra de ADN, cotejarla quizá con las muestras de personas que van a pedir información sobre sus familiares y ya. Pero no es tan sencillo, ¿no? No. Maestro, platica. Lleva un protocolo. Aquí el protocolo principal, como anteriormente les estaba comentando, es el cadáver fresco, pero cuando es un cadáver ya en proceso de putrefacción, o sea... ¿Y cuando lleva meses? En el proceso de putrefacción, o sea, ya que esté sematoso o ya hay una evolución cadavérica, ¿no? Entonces ya están en rezos áridos o vamos hablando en las fosas clandestinas. También hay protocolos de cómo intervenir esa fosa clandestina, ¿sí? Y bueno, lo malo que tenemos aquí en México es que tenemos muy pocos arqueólogos forenses y antropólogos forenses, ¿sí? Y bueno, también pues aquí en Jalisco se dejó de formar médicos forenses en 2010, entonces imagínate la deficiencia que tenemos, ¿no? Pero bueno, eso a lo que voy es de que en los protocolos de intervención para métodos de identificación, sí, depende, y yo siempre he dicho, equipos multidisciplinarios. El equipo multidisciplinario es el que se va a encargar, y si va a identificar esta mesa, que identifique, un ejemplo, pues analogía, de identifique a ese cuerpo, ¿sí? Y que son los 6 puntos que te manejé, ¿sí? Las 6 disciplinas, ¿sí? Dentro de las ciencias forenses que intervienen en los métodos de identificación. Así de sencillo, ¿no? Maestro, doctor, ¿cómo se operaba anteriormente? Porque la nueva ley, el nuevo sistema de justicia, la ley de víctimas prohíbe ya incinerar cadáveres. Claro. Entonces, ¿qué se hace con esto? También provocó esta crisis, ¿no? Así es. Bueno, pues anteriormente lo que sucedía era que los cadáveres, con cualquier causa de muerte, se le entregaban a los familiares, ¿no? A final de cuentas, la investigación, pues hacían lo que podían, porque la verdad no había bastante profesionalización, no había lo que señala el maestro, en este caso, protocolos bien establecidos, eran muy rudimentarios. Entonces, simple y llanamente, ¿por qué? Porque no tenían ese peso específico, la prueba, la carga de la prueba, y lo hacían, más bien la investigación era sobre el interrogatorio que le hacían al detenido. Ya te imaginarás los métodos que utilizaban, muy científicos, del Tehuacán y de otras técnicas eléctricas y demás. Entonces hacían prácticamente con que dijera a esta persona que él había privado de la vida al occiso, con eso era suficiente, ya no era necesario hacer lo anterior. Y esto duró muchos años, incluso estuvo tolerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque decías, es que a mí me torturaron. Y el porcentaje de tortura que había era alrededor del 65-70% en cada uno de los casos de homicidio. Entonces, lo que decía la Corte, si te torturaron, demuestra que te torturaron, ¿no? Y ahora no, el protocolo de Estambul te establece que quien se dé cuenta, quien tenga el primer conocimiento, tendrá que levantar inmediatamente ese protocolo, así sea el juez, y dar a conocer de manera inmediata al jefe del supuesto torturador para que se haga de esta manera. Entonces, bien, ahora el problema es que el nuevo sistema
la carga de la prueba es mucho más técnica, como te digo, ahora tenemos que demostrar que el arma con la que se disparó es la que se tiene la que se levantó en el lugar de los hechos, la que estuvo en la cadena de custodia y es la que se presenta ante el juez. Doctor, perdón, pero anteriormente se incineraban cadáveres, ¿no? Sí, ¿Cuánto claro. tiempo de que permanecían sin identificar? No había tiempo. No había tiempo. El Ministerio Público lo determinaba dependiendo la investigación que estaba realizando. Y te podía decir, no me lo muevan, déjenlo ahí. Incluso había, posterior había exhumación para verificar que esta persona haya sido, dependiendo si ante el juez la defensa presentaba alguna prueba posterior, y eso se hacía. Hubo un caso, si ustedes recuerdan, en Chapala, de la viuda negra que le nombraron, que el Ministerio Público solicitó nuevamente la exhumación para verificar, y resulta que había piedras en el féretro, ¿no? Y cosas de esta naturaleza que se prestaba mucho por la falta de vigilancia. Aquí lo que debieron de haber hecho es prever todo lo que estábamos, porque el homicidio nunca ha dejado de crecer. Estábamos haciendo en el observatorio de 2000, en el año 2006, que es lo que tenemos, eran 400 homicidios lo que había en ese entonces, y fue creciendo hasta llegar a casi 2.800, que desgraciadamente las estadísticas son muy frías y que a ese número vamos a llegar, pero nunca ha dejado de crecer, y lo que debiste de haber previsto, y que además en el sistema acusatorio te habla de que debes de hacer todo este proceso, estos protocolos, y que la ley de desaparecidos y de víctimas vino a conflictuar aún más, pero por falta de profesionalización y de atención de los elementos del Estado. Esa es la verdadera razón. Muy bien. Ahora, recientemente se lanzó un micrositio, quizá un poco para minorar esta crisis forense, crisis de personas que permanecen sin identificar. Un micrositio, hay ahí 814 registros de personas sin identificar. ¿Ayuda esto o es tan simple o es simplemente un paliativo, maestro? Bueno, son herramientas. En la actualidad tenemos herramientas tecnológicas que podemos participar y activarlas, ¿sí? Así yo lo tomo. Lo tomo de forma de que da algo paliativo, ¿sí?, a la ciudadanía, en forma de decir, ok, yo tengo estos registros, tú quieres averiguar, y también reduces también los costos, porque te puedo platicar el método de lo que se lleva operativamente, porque me tocó vivirlo, o sea, hacerlo. Llega la señora o el familiar, el amigo, a buscar al Instituto de Ciencias Forenses en la oficina de búsquedas de personas. Pero esa persona viene de que ya recorrió miles de veces la fiscalía, ya viene sin dinero, no ha comido, ha estado desvelado, ha estado sin fin de cosas, ¿sí? Entonces llega con nosotros y le damos algo, aunque sea un suspiro, de poder encontrar a su familiar, ¿sí? Entonces llega, le enseñamos las fotos, le enseñamos igual algunos tatuajes, porque son medios coadyuvantes. También quiero aclarar muy importante, los métodos de identificación forense, ¿sí?, que son los métodos es el equipo multidisciplinario, como dije, las disciplinas de las ciencias forenses que participan para el método de identificación, ¿sí? Esos son los métodos de identificación científico forense. Y también hay métodos coadyuvantes para los métodos de identificación, que son las heridas, o sea, las queloides, los tatuajes, algunas cuestiones personales, ¿sí?, la misma ropa, la indumentaria, la talla, ¿cómo se llama?, los zapatos, tenis, o sea, todo eso pero son coadyuvantes, ¿sí? Entonces, vamos enseñando. Pasaba la señora, veíamos y decía, no, pues que tenía un tatuaje en el brazo, en el hombro izquierdo. ¿De qué imagen? No, pues que un elefante con, ¿cómo se llama?, con unas libélulas, un ejemplo, ¿sí? Ok, entonces encontramos que tenemos 5 cadáveres ahí, con ese tipo de características de ese tatuaje. Entonces, le enseñábamos los tatuajes y enseñábamos también a veces los cadáveres que sospechábamos que puede ser su familiar, ¿sí? Entonces, también el impacto, ¿sí? El impacto de tenerte en una herramienta tecnológica, ¿sí?, que llega a una persona devastada, primero, emocional, ¿sí?, físicamente, ¿sí?, y moralmente, ¿no?
por el cual llega al área de búsquedas y bueno, entonces imagínate el impacto visual, ¿sí? Que llega, es decir, sí es mi familiar. Muy bien. Permítanos, doctor, maestro, vamos a hacer una pausa, breve regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Continuamos en Catalejo, esta coproducción de Canal 44 y el CUCH. Algunos datos que muestran la gravedad del problema de esta crisis forense. De los CEMEFOS que hay en Jalisco, 9, 7 están rebasados, otros 2 tienen un alto porcentaje superados en su capacidad. Un ejemplo es el Grullo, por ejemplo, tiene espacio para 5 cuerpos, hay 26 cadáveres ahí. Esta es una muestra tan solo de la crisis forense que hay en el Estado. ¿Qué hacer ante esta realidad, doctor, maestro? Se requiere mayor infraestructura, mayor personal capacitado, recursos. ¿Qué hay que hacer para resolver esto? Y sobre todo, ¿se puede resolver realmente esta crisis? El maestro señalaba algo muy importante. Se dejó de crear estos profesionales, pues no profesionistas, sino profesionales de la ciencia forense desde hace más de 5 años. O sea, esta es una crisis. El problema, dices tú, bueno, necesitamos 20 peritos más. En medicina forense, el problema es de dónde los vas a buscar, ¿no? Porque según los datos que nosotros tenemos, son cerca de 300 peritos que hay en casi 20 distintas áreas del conocimiento, ¿no? Porque no solamente el sistema forense conoce de muertes y de cadáveres, sino conoce también de odontología, de poligrafía, de laboratorios científicos, de sonidos, de apeo y deslinde cuando hay un delito de despojo, por ejemplo, cuando un edificio se cae. Todo esto también lo tiene que hacer. Se le cargó el trabajo a ciencia forense y ahí están las consecuencias. El problema es que hay cerca de 300 peritos hasta donde nos han señalado vía transparencia, pero cuando vinieron colombianos, peritos colombianos, que se hizo un evento, lo organizó el doctor Cotero Bernal, nos decían, no, es que ustedes requieren de aproximadamente 750 peritos. O sea, estamos hablando del doble, pero en especialización de este caso, de desastres, bueno, todo lo que son las cuestiones forenses. ¿Hay una norma documentos cuestionados? Doctor, ¿Hay alguna norma internacional que marque cierto número de peritos por determinado número de población? La verdad, no tengo el dato. No tengo yo el dato. Lo que pasa es que, ¿cuánto tiempo lleva hacer una autopsia o una necropsia? Ese es el problema. Te puede llevar un día completo. En un envenenamiento que aparentemente lo puedes ver y dices, este murió de un infarto, ¿no? Pero tienes que ver una cuestión de hematología, tienes que ver la cuestión gastrointestinal y ver los reactivos, esperar los resultados, etcétera. Mira, por ejemplo, en lo que va del año en medicina legal llevan 3,476 peritajes en este sentido. De laboratorio de análisis toxicológicos llevan 4,608. En lo que viene a ser criminalística de campo son 3,992. En laboratorio de informática forense, que a veces también tienes que verificar en los datos que tienen en su computadora para ver si hay causas de muerte por ahí, que haya tenido algún cliente, si es abogado, un médico que hubiera tenido esa circunstancia que ya se han dado. O sea, estamos hablando de un verdadero número que supera
muchísimo Un rezago. la cantidad. Entonces se tiene que hacer un diagnóstico, que eso es lo que no entienden en este gobierno actual, que es con lo que debieron de haber iniciado para resolver el problema. Digo, en las universidades nos enseñan a hacer diagnósticos para poder determinar una tesis, por ejemplo, pero aquí ni siquiera eso. Se agarraron haciendo nombramientos, corriendo personajes que ya estaban capacitados, que ya eran profesionales, que tenían más de 15, 20 años, y bueno, ahí están los resultados. No se augura una respuesta puntual. No están ni en la cuestión del nuevo presupuesto, ni siquiera hay reconocimiento de parte. Se dan datos, se dicen hay 8,300 desaparecidos, pero los organismos que son de las víctimas y de ofendidos dicen no, son 24,000. Sí, el subregistro en lo que existe, va del ¿no? 2011 a la fecha. Entonces, mientras estén jugando con eso, es el mal del alcohólico. Si no lo reconoces, pues no te vas a curar nunca. Vas a resolver el problema. Así ¿no? es. Doctor, muchas gracias. Maestro, conclusiones. ¿Cómo resolver esto? ¿Se puede? Yo digo que sí sí se puede recuperar esto. ¿Cómo se puede recuperar? Como comentamos anteriormente. 3 minutos te quedan, maestro. Capacitación, recurso humano y recurso económico. ¿Para qué? Para que también ese recurso humano haya capacitación a ese recurso humano, ¿sí? Profesionalizarlos, capacitarlos en los protocolos y actuar. Principalmente actuar. Hacer equipos multidisciplinarios para métodos de identificación, ¿sí? Y posteriormente también, pues bueno, solventar, ¿no? Prevenir. La prevención es lo primero también, ¿no? Básicamente eso. Yo te preguntaba antes de entrar al aire, ¿por qué invertir en un problema que antes que nada debes pensar en resolver desde su raíz? El origen de esto es la inseguridad. ¿Para qué? Es como decir, a ver, va a seguir viendo enorme cantidad de muertos, voy a ampliar el CEMEFO y voy a formar mayor personal y más recursos porque no puedo resolver la inseguridad. ¿Hacer eso no implica eso también, un reconocimiento tácito de tu incapacidad? Bueno, sí, prevención, a eso voy, pero también lo importante es que tener la dignidad a ese cadáver, porque también ese cadáver tiene dignidad, ¿sí? Entonces llevar su tratamiento adecuado, derechos humanos de las víctimas. Todo. Derechos humanos, ley de víctimas, ley de desaparecidos, ¿sí? Y en el Código de Procedimientos Penales también. El desorden es general en todos los operadores. Son 6 operadores del sistema acusatorio, que es la Fiscalía, que son las policías, que es la Judicatura, que es el Supremo Tribunal de Justicia, Justicia Alternativa y Ciencia Forense. Aquí tenemos un verdadero problema. Dime cuál, estira la mano a cualquiera de las instituciones y te darás cuenta que de lo que carece ciencia forense, carecen las policías y carece la misma fiscalía. Ahí está el verdadero problema. En ciencia forense son 180 millones de pesos aproximadamente lo que tienen de presupuesto, y haciendo un ejercicio de cifras, se requieren más de 1,000 millones de pesos nada más en esto para resolver el problema. Y en Fiscalía ya no se diga, el desorden es casi total. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos, doctor Alfonso Partida Caballero, jefe del Departamento de Derecho Público del CUCH y también integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUCH, maestro Alex Iván Barajas Calderón, investigador del Departamento de Justicia Alternativa y Ciencias Forenses del CU Tonalá. Maestro, gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Octavio Paz es uno de los poetas que mejor ha entendido la poesía de Oriente, particularmente la poesía de la India. De 1962 a 1968 fue embajador de México en este país, época en la que escribió el poemario del que hablaremos hoy, Ladera Este, un poemario que le hace descubrir, analizar y asimilar los signos poéticos de la India. En el análisis que estoy realizando, denominado asimilación y reproducción de varios signos poéticos de la India, analizo la estética de Paz y la profundidad con que llega a conocer el pensamiento oriental.
Este libro es un libro que ha sido denominado críptico por algunos autores, pero que la verdad es un libro lleno de lenguaje sencillo, de imágenes claras, de gran espiritualidad y de una gran belleza. El encuentro de paz de Oriente con Occidente lo lleva a reconocer en la India un gran palincesto lleno de universos múltiples que él logra desenmarañar en su obra y que hace que el lector se quede perplejo ante ella. Es por esto que yo los invito a que nos acompañen en la lectura de Ladera Este en esta edición de la Feria Internacional del Libro dedicada a la India. Y descubramos junto con Paz cómo la India es un gran palincesto en donde vamos revelando capas y estas capas nos van trayendo a opuestos aparentemente irreconciliables como lo son el gran panteón budista, hindú y por otro lado un monoteísmo férreo, la realidad descarnada del país frente a una delirante fantasía, la vida frenética y frente a una vida védica y de origen mongólico, el erotismo frente a la vida de los ascetas y también un país de grandes lujos frente a un país que padece hambre. Todos estos signos son reflejados en el poemario de Paz, así que pues sean ustedes bienvenidos, acompáñenos en esta lectura y ayúdenos a descubrir los signos poéticos de la India en la obra de Octavio Paz. Gracias. Bueno, continuamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. En este segmento del programa platicaremos sobre la Cátedra José Martí, que también está dentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Esta cátedra, José Martí, la coordina el doctor Mario Alberto Nájera, a quien saludo en este programa. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto saludarlo nuevamente. Bueno, igualmente, y gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Platícanos de la Cátedra José Martí. ¿Qué es la Cátedra José Martí? ¿Cómo surge la idea de crearla? ¿Cuándo surge y cuál es el principal objetivo de esta cátedra que usted coordina? Bueno, José Martí es un personaje cuyo pensamiento es vigente hoy día. Es un pensamiento muy avanzado de finales del siglo XIX. José Martí pensó en lo que podría venir en el futuro cuando Estados Unidos se convirtiera en la gran potencia, que lo vio venir, y que estábamos realmente toda la patria latinoamericana del río Bravo hacia el sur en un riesgo muy grande, porque se veía ya desde ese momento que Estados Unidos iba a venir con mucha fuerza, sobre todo económica y militar, a imponer economías en América Latina. Mucha gente no sabe que en 1884 Estados Unidos propuso por primera vez un tratado comercial con México, que era un tratado que a México no le convenía de ninguna manera, como no le convino después, más de 100 años después. Afortunadamente no se llevó a cabo. En aquella ocasión el gobierno mexicano supo salirse de esa presión, ¿no? Y también propuso Estados Unidos ya en esas fechas, ya por el 90, un tratado monetario internacional para toda América Latina, que tampoco se pudo concretar en ese momento, pero era imponer incluso una moneda común, el dólar, hacia América Latina. Como en Europa, tipo euro, más o menos, algo parecido. Bueno, pero en Europa fueron las oligarquías las que aprobaron la Unión Europea. Sí. Acá era imponer desde el norte a todos una sola oligarquía, digámoslo así. Y por eso José Martí es un personaje que nos da muchas luces, incluso el día de hoy. Martí habló del equilibrio del mundo, cosa que no se ocurría en ese momento, que al mundo le hacía falta el equilibrio. Y también dijo que América Latina había logrado las independencias de España, pero que tenía que llegar el momento de lograr la segunda independencia, o sea, la independencia económica, la soberanía de los pueblos de esta región. Es un homenaje precisamente a la obra, a la vida, a la memoria de José Martí, ¿no? Sí, bueno, en parte es un homenaje, pero en parte también la tarea de la cátedra y de muchas otras cátedras que se llaman José Martí en otros países es el estudio de esa obra, de ese pensamiento avanzado, es pensamiento crítico. Es el estudio, la reflexión
y la difusión para que las nuevas generaciones vean que tenemos desde hace mucho tiempo en América Latina un pensamiento avanzado que no nos enseñan en las escuelas, generalmente eso ha sido dejado de lado, y que estas cátedras universitarias tienden a hacer esa difusión para recuperar mucho de lo bueno que tenemos de pensamiento filosófico en educación, en política, en derecho, en fin, en muchos campos que Martí abordó en su momento. Ahora, doctor, durante el año, anualmente, ¿qué tipo de eventos realiza la cátedra? Porque tengo entendido que se basan básicamente en cultura y resistencia, humanismo, educación, literatura y compromiso, esos temas que se abordan anualmente como parte de simposios, congresos, eventos que realiza la cátedra. Sí, bueno, la cátedra nuestra de la Universidad de Guadalajara tiene un convenio con la oficina del programa martiano en La Habana, que es el centro donde hay un grupo numeroso de investigadores que se dedican allá a estudiar la obra y llevarla mucho más adelante en la reflexión, y se publica bastante. Entonces tenemos un convenio en el cual investigadores de allá, del Centro de Estudios Martianos, han venido a la Universidad de Guadalajara a dictar conferencias, a dar seminarios, y lo mismo, de aquí hacia allá, según el convenio que tenemos firmado desde el 2002 y que se ha renovado, han ido profesores, investigadores nuestros a dar conferencias sobre temas que a ellos les interesan, en distintos campos, en la antropología mexicana, en la literatura. Por ejemplo, hemos dado ya 2 seminarios sobre Juan Rulfo, han ido profesores nuestros. Es un intercambio que se ha enriquecido con los años. También dentro del convenio es la publicación de textos, y ya tenemos 2 publicados en colaboración con el Centro de Estudios Martianos, entre otras cosas. Se prevé también el intercambio de estudiantes, de académicos que puedan hacer estancias, y hemos logrado cosas muy interesantes. Sí. Doctor, usted también es coordinador de la Red Internacional de Cátedras Martianas, tiene presencia en 19 estados. ¿Las actividades de estas cátedras son similares en todos los países o básicamente se tropicalizan en cada nación con base a los requerimientos o necesidades de la población estudiantil de esos países? Sí, según cada país y cada universidad, le da a su cátedra José Martí tareas y actividades que ellos requieren o que ellos ven que es necesario. Efectivamente son 52 cátedras José Martí en 19 países. Hay países en donde hay más de una. Por ejemplo, en México tenemos 5 cátedras José Martí, en la UNAM, en Veracruz, en Michoacán, en Saltillo y en Yucatán, ¿no? Además de Guadalajara. En otros países como en Brasil hay 3, en España hay 2, en Venezuela hay 3, y así sucesivamente. En Argentina es donde hay más, 8 cátedras José Martí, en Costa Rica, Panamá, Ecuador, en fin, son 19 países, y en el Caribe, por supuesto, también hay varias cátedras, en República Dominicana, en Puerto Rico, y comenzamos con 6 cátedras en el 2003, y ahora tenemos 52, que hemos ayudado desde acá, desde la coordinación, a propiciar, apoyar y a darles nuestra experiencia. Nuestra cátedra se fundó en 2002. Ahora, el contenido de todas estas cátedras, usted dirige esta red internacional, ¿es avalado por usted directamente desde la Universidad de Guadalajara o también es con el apoyo de todos los especialistas de cada país? Sí, por supuesto. Bueno, para empezar, tenemos el apoyo y toda la disposición de los investigadores del Centro de Estudios Martianos, que digamos son como la vanguardia de los estudios martianos, ¿no? En el continente y en Europa, y en fin. Hay interesados en la obra de Martí en Francia, hasta en Japón, en España mucha gente, hay muchos estudiosos de Martí. Sí, la coordinamos desde acá, desde el CUSH, desde la Universidad de Guadalajara, porque así fue como se dio en 2003 en la reunión que fue en Panamá, y se nos pidió esa tarea, ¿no? Tenemos un encuentro anual de cátedras martianas, un encuentro internacional que se va rotando
En cada país se va desarrollando cada año un encuentro anual. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Mario Alberto Nájera, coordinador de la Cátedra José Martí dentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y el crecimiento de las cátedras rápidamente nada más pues habla de la vigencia del pensamiento de José Martí, ¿no? Y que cada vez se ve eso. O sea, hay un redescubrimiento del pensamiento martiano. Muy bien. Muchas gracias, doctor Mario Alberto Nájera. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El propósito de nuestra charla es dar a conocer la oportunidad de identificar a la India como un país no solamente milenario, sino que la India como región y como país ha jugado un papel protagónico en que Europa se reconozca a sí mismo, pero al mismo tiempo que el llamado Nuevo Mundo y los habitantes del Nuevo Mundo se puedan reconocer, pero a veces ser reconocidos por los europeos bajo el estatus de indio, India Occidental, India Oriental. Entonces, los habitantes de la región de Asia se les llamará indios y a los del Nuevo Mundo también se les llamará indios, cada uno con sus propias características. Españoles y portugueses que acuñan el concepto se refieren a que son gentes muy parecidas en el color de la piel y en ciertas formas de organización. Eso los lleva entonces a no solamente buscar la extensión del comercio y la riqueza, sino a tratar de conocer otros modos culturales, sobre todo otros modos con respecto a la medicina, a los alimentos, condimentos y otras especies. De tal manera que entonces se identifican que funcionan muy bien ciertos remedios para la salud, problemas estomacales o de garganta, que en ambas regiones, en ambas Indias, la oriental y la occidental, han tenido muy buenos resultados y que ellos hasta ese momento no han tenido. Si bien usualmente en los textos se cita que buscan oro, lo cual es cierto, buscan oro y priorizan las minas, también es muy importante que empieza un intercambio y podríamos llamarle un intercambio pluricultural, puesto que la India no solamente por las gentes y las comunidades que habitan ahí se retroalimentan o son estables o fijas, sino que son dinámicas porque viene gente de la India, viene gente de la Persia, viene gente de Arabia, viene gente de África y a su vez los europeos. Entonces los puertos de la India juegan un papel protagónico porque se vuelven puertos cosmopolitas en el sentido de la tolerancia religiosa y política entre ellos. Posteriormente las cosas cambiarán, pero al momento del reencuentro con la India a partir del siglo XV y XVI nos da una oportunidad de conocernos a nosotros mismos, los habitantes del Nuevo Mundo y concretamente los mexicanos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción Canal 44 del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En esta parte del programa nos acompaña la maestra Paula Karina Quevedo Mojarro. Ella es ganadora del primer concurso de tesis convocado por la Maestría en Gestión y Desarrollo Social, actual estudiante del doctorado en Ciencias Sociales del CUCH. Maestra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ella ganó precisamente por su tesis de maestría relacionado con el embarazo en adolescentes, embarazo en minoría de edad en contextos populares, una perspectiva desde el desarrollo social y de derechos sexuales y reproductivos. Incluso esta tesis de maestría ya fue publicada en un libro por la editorial del CUCH. Maestra, platícanos de esta tesis de maestría, embarazo adolescente, ¿un problema para quién? Sí, muchas gracias. Al contrario, yo agradezco muchísimo la invitación. Bueno, como bien dices, el libro esta investigación tuvo, pues no sé, me parece que fue muy bien recibida por el ámbito académico, entonces sí, efectivamente obtuvo un premio. Justo lo que hice en esta investigación fue acercarme con algunas adolescentes que estaban embarazadas. Yo no manejé como tal la categoría de adolescencia, sino más bien me enfoqué en la minoría de edad. Entonces fui con algunas adolescentes que estaban embarazadas en minoría de edad
y a partir es decir, de... menos de 18 años, el rango de edad que 10 a 18 años, más o menos, 10 a 17 años. La más joven con la que estuve en interacción era una chica de 13 años, 13. Entonces de 13 a 17 años. Esta investigación tuvo lugar aquí en Guadalajara, sobre todo, y pues ahorita, como esta pregunta que hacías de un problema para quién, lo que pude encontrar con esta investigación es que es una situación bastante compleja en un sentido de que no se puede como únicamente hacer responsable a una sola persona o a un solo actor social, porque viene visto como en los medios de comunicación o sobre todo en algunas instituciones gubernamentales, que de alguna manera el hecho de decir embarazo adolescente se enfoca únicamente toda la atención a estas adolescentes que se embarazan y se dejan de lado pues algunos otros aspectos que también están ahí, que son muy importantes. ¿Qué tipo de aspectos mencionas? Por ejemplo, el adolescente raras veces aparece en escena y habrá que decir que difícilmente se trata de adolescentes. Cuando hablamos de embarazos de chicas jóvenes, mientras la edad desciende, se ha encontrado que la edad de la pareja sexual con la que se tuvo este embarazo, la edad de este varón aumenta. Entonces, a veces no podemos hablar de que sean adolescentes, sino que estamos hablando de situaciones de violencia, situaciones de abuso sexual incluso, que rara vez se pone la mirada en estos aspectos, ¿no? Tocas ese tema, me parece fundamental lo que mencionas, porque muchos de los embarazos se dan por casos de abuso sexual, no tanto por necesidad o deseos de la niña o la adolescente, ¿no? ¿O no profundizaste tanto en este tema? Yo más bien lo que diría es que no se puede decir que hay un solo tipo de embarazo adolescente, porque sí ciertamente hay embarazos que vienen de parejas pares, podría decirse así, es decir, entre adolescentes, pero también hay algunos otros embarazos que vienen de situaciones de muchísima violencia, embarazos que vienen a raíz de abusos sexuales, es decir, donde la relación sexual no fue para nada consensuada. Exacto. Pero también existen otros embarazos donde existe esta disparidad en la edad, en los cuales la chica, es decir, en este caso la víctima, no logra reconocer que se trata de un abuso sexual, pero sí lo es. Por ejemplo, te estoy hablando de casos en los que la joven puede tener 13 años, que fue un caso que me tocó, y que la pareja sexual tenía 25, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de una relación de abuso de poder en el cual la decisión de embarazarse está totalmente condicionada, ¿no? Y la decisión de tener esta relación sexual está bastante condicionada y muy limitada a las opciones que tiene esta chica, ¿no? Ahora, ¿qué hace falta? Y también te preguntaba antes de entrar al aire, los factores socioeconómicos y socioculturales de las adolescentes embarazadas influyen en esto también, ¿tiene que ver? Por supuesto. De hecho, la gran parte de los estudios lo que señalan es que existe una relación directa entre la pobreza y este tipo de embarazos. Y efectivamente sí hay una relación con la pobreza y los embarazos en adolescentes o embarazos tempranos, pero también yo pude reconocer algunos otros aspectos y lo que me parece a mí que es importante señalar aquí es que lo que sucede es que el embarazo cambia de significados. Es decir, cuando hablamos de contextos de pobreza, donde este tipo de embarazos son mucho más comunes o mucho más visibles, diría yo, entonces el embarazo es el siguiente paso lógico. Es decir, cuando una chica se embaraza a los 13 años, no sorprende mucho a la familia. Sin embargo, en otro contexto, donde es una chica de 15 años, de la cual se espera que termine la preparatoria, que ingrese a la universidad, una carrera, que se vaya de viaje, entonces un embarazo a esa edad sí viene a cortar este plan de vida, viene a estropear ciertas expectativas de la familia y por lo tanto el significado cambia mucho. Es decir, en un contexto podría no sorprender para nada este tipo de embarazos, aun cuando se trate de situaciones de violencia, y en otros contextos sí estropea totalmente los planes de la familia y de la comunidad cuando esta chica se embaraza. En ese contexto que mencionas que no sorprende, ¿por qué no sorprenden incluso a sus propios familiares? ¿Lo ven ellos ya como una situación normal en su contexto social? Lo que yo pude encontrar a partir de estos casos, porque yo me centré justo en estos contextos populares, es que en la familia se desenvuelven dinámicas muy complejas de violencia, en donde la chica difícilmente es vista. Entonces es vista a partir de que se embaraza, lamentablemente. Entonces empieza a cobrar atención, empiezan a regañarla, ¿no? Como a culparla de toda esta situación,
Pero lo que yo me encontré es que la chica, por lo menos desde su visión y desde todo su podríamos decirlo como desde el análisis que hizo de su situación, encontró que un embarazo era mucho menos violento que soportar la situación de violencia que ya había en su casa, esta situación de desventaja en la que no la veían, en la que no se esperaba nada más de ella. Entonces, el embarazo, por lo menos desde la visión de ella, fue una escapatoria, es decir, una salvación a toda esta situación. Maestra, nos queda un minuto. Básicamente, ¿qué hace falta para tratar de resolver? Quizás no se logre resolver de fondo el problema, pero ¿qué hace falta? ¿Políticas públicas para aminorar esta problemática? Yo consideraría que como sociedad primero tendríamos que entender que no tendríamos que seguir enalteciendo la maternidad como un destino único para las mujeres, porque esto llega a cualquier edad. Entonces, por esto las chicas ven en la maternidad una solución. Y otro aspecto importante sí tendrá que ver con las políticas públicas y con la intervención por parte del Estado, el Estado visto como este aparato gubernamental, pero que tiene que atacar justo a la desigualdad social, a este tipo de desigualdades, a esta precarización de oportunidades, es decir, hay que homologar un poco las oportunidades que tienen las y los adolescentes, porque si estas oportunidades no son accesibles para todos, entonces no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces sí hay que incentivar en las chicas proyectos más allá de la maternidad y también incentivar estas oportunidades, no solamente el acceso a la escuela, sino sí acceso a la educación y sobre todo un aspecto muy importante que reconocí es las redes sociales de apoyo. Muy bien. Pues muchas gracias, maestra Paulina Karina Quevedo Mojarro, muchas gracias por estar con nosotros y platicarnos de esta tesis de maestría sobre embarazos en adolescentes. Gracias, maestra. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, con esto llegamos a la parte final de Catalejo. Muchas gracias. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión. Hasta luego.